Fomentemos el diálogo, aquí en tu programa, entre amigos y conocidos. Vamos a dar paso a Diego, veamos si es que se puede conectar. Como dijimos, él está desde Estados Unidos, él se fue a unas vacaciones, merecidas vacaciones, ahí lo vemos. Diego, ¿nos escuchas bien? Yo los escucho, no sé si ustedes me confirman si me pueden escuchar. Sí, se te escucha perfecto. Quizá un poquito más cerca el micrófono para poder escucharte mejor. Ahí me escuchan mejor. Sí, sí. Listo, creo que vamos con la siguiente entrevista. Yo quiero presentar a Pablo Rodríguez, Fey. Él es el autor de Faking News. Él es un canal de YouTube donde cuenta un aspecto que también nos involucra a todos por ser de esta cultura popular global. La vida de Michael Jackson. Él, a través de sus investigaciones, ha podido también darnos una obra en donde resume todas estas investigaciones, y creo que será muy oportuno, además de muy interesante, conversar de algunos aspectos conocidos y no tan conocidos de la vida del príncipe del pop. Queremos dar la bienvenida a Fey. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial, abrazos desde la distancia. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Se escucha perfecto. Bueno, pues es un placer estar aquí en este canal con vosotros. He estado escuchando un rato a Vicente antes de que se despidiese, y encantado de estar con vosotros, Ingrid, y contigo también, Diego. Para mí es un orgullo porque es la segunda vez que participo en un programa de Ecuador, o con base en Ecuador. No sé si también tenéis, no sé si se emite en otros países o algo así, pero bueno, que para mí es un orgullo y espero que no sea la última. Por supuesto que no. Fey, ¿dónde estás tú físicamente? Yo estoy en Vigo, que es una ciudad al noroeste de España, encima de Portugal, en una comunidad que se llama Galicia. Y bueno, pues es limítrofe con Portugal, justo. Y es muy bonito, es así con un clima templado, tiene playa, montes, es muy, muy bonito. Como nos has ofrecido que no va a ser la primera vez, la próxima a ver si nos hacemos un pequeño tour ahí digital por donde tú estás. Un gusto conversar, y estamos triangulados aquí en diversas partes. Esto es la magia de lo digital ahora, ¿no? Oye, Fake, cuéntanos, ¿por qué tu interés por Michael Jackson? Bueno, a mí me empezó a gustar la música de Michael, como a muchos otros niños cuando yo tenía 9 años cuando empecé a escuchar música de Michael. Y la verdad es que Michael Jackson, cuando eres pequeño y ves los espectáculos de Michael Jackson, es como ver un espectáculo de magia, ¿no? Esa forma de bailar, esa música tan potente, tan pegadiza. Yo creo que es lo más parecido a ver un espectáculo de magia, ¿no? Hecho con música y con videoclips. Y a partir de ahí, pues toda mi vida creciendo con el arte que me transmitía Michael Jackson y con el mensaje que me transmitía también Michael Jackson, no solo con el arte a través de su música, sino también con el mensaje. Yo creo que es lo más importante, mucho más allá de su obra musical, ¿no? Y bueno, pues empecé a ahondar en los asuntos controvertidos de su vida, porque yo quería saber los asuntos controvertidos de su vida son muy graves, muy, muy graves, ¿no? En caso de que fuesen reales, ¿no? Entonces yo quería ahondar en esto para saber si mi admiración por él estaba basada en una mentira o no, o sea, para saber si estaba justificada o tenía que olvidarme completamente de él. Entonces yo creo que los admiradores de Michael Jackson casi tenemos que estudiar para poder seguir, no sé, admirándole, ¿no? Y es así. Entonces, hace un par de años, cuando surgieron ciertas acusaciones, me fijé en que no había buenos vídeos respecto a este tema en el canal de YouTube, y decidí empezar a grabar mis propios vídeos con una investigación detallada sobre ello, y así fue como nació Faking News. ¿Y a qué conclusiones has llegado de todas esas inquietudes que te planteabas en tu cabeza sobre si eran reales o no las acusaciones en contra de él? ¿A qué conclusiones? Pues realmente yo, como yo creo que casi todo el mundo, hemos tenido dudas respecto a la naturaleza de Michael Jackson, ¿no? Por ejemplo, yo me he centrado mucho en las acusaciones, ¿no? O sea, cada uno se puede centrar en un aspecto de su vida, puede ser el coleccionismo, puede ser su música, puede ser su mensaje. Yo me centré mucho en las acusaciones, ¿no? Y, o sea, mi investigación profunda es sobre eso. Y a la conclusión a la que he llegado
es que, bueno, todo se ha basado, toda la popularidad negativa de Michael Jackson se ha basado en lo que la prensa ha querido transmitir. O sea, la prensa ha sido totalmente sesgada y parcial en cuanto a las acusaciones, ¿no? O sea, Michael, o sea, la defensa prácticamente no existe en los medios, ¿no? Y en el propio juicio, por ejemplo, en el juicio de 2005, la defensa arrasó totalmente a la acusación. Incluso los propios testigos de la acusación en el juicio acabaron favoreciendo a la defensa, pero rotundamente y radicalmente. Y eso no se vio reflejado en los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo creo que la imagen pública de Michael Jackson se ha basado en la imagen que ha querido transmitir la propia prensa y los medios. Y esto es muy fácil de comprender porque realmente es que suena atópico, pero es la realidad. Realmente los medios de comunicación les interesa vender, les interesa llegar a cuanto más público mejor. Y la forma de hacer esto es arrastrando a los infiernos a la gente que ha encumbrado, a los artistas que han encumbrado, a la gente popular, famosa que ha encumbrado. Cuanto más alto, más dura es la caída, ¿no? Y Michael Jackson tenía todas las papeletas para convertirse en el, no sé, en el muñeco vudú de los medios de comunicación, ¿no? En la marioneta total. Y es así, yo creo que es la conclusión a la que llego, que son ellos realmente los que han perpetuado esa imagen de Michael Jackson, mucho más allá de las pruebas reales que existen en cuanto a este asunto, en cuanto a este tema de las acusaciones. Vamos a conversar un poco después acerca de las acusaciones, pero yo te quería preguntar si es posible dividir la admiración por el arte y la parte personal, porque sucede mucho, como tú dices, conocemos a las figuras públicas a través de los medios y las encumbran y son grandes estrellas, igual cuando viene la caída pues son catástrofes. Se puede dividir, así pasa con los deportistas también, ¿no? El caso Maradona, por ejemplo, el mejor jugador, pero su vida con escándalos, su vida privada. ¿Se puede dividir la admiración netamente, en este caso artística, hacia el príncipe del pop y a la persona, o no? Yo creo que eso depende de cada uno y depende del grado de admiración que tengas con él y en lo que hayas basado tu admiración. Por ejemplo, el ejemplo que me ponías ahora de Maradona, realmente Maradona, más allá de ser un gran futbolista, ¿qué más ha aportado él al mundo, no? O sea, más allá de una gran técnica, una gran personalidad jugando al fútbol. Entonces yo creo que en ese caso sí que eres capaz de separar a lo mejor al deportista o al artista de la persona. En el caso de Michael Jackson, yo creo que su arte y su persona van demasiado ligados, ¿no? Van demasiado unidos, porque al fin y al cabo su arte está basado en la música, en lo que él quería transmitir, en el mensaje que quería transmitir, en su humanidad, por ejemplo, es que Michael era una persona muy humanitaria, ¿no? O sea, el mensaje principal de su vida ha sido: haz el bien a los demás como quieres que te lo hagan a ti, ¿no? Un mensaje un poco mesiánico, ¿no? Como muy religioso. Y entonces yo creo que eso es muy difícil de separar de su arte, ¿no? En su arte está impregnado por todas partes su persona. Entonces yo creo que sería muy difícil. Si Michael Jackson, por algún casual, se pudiese confirmar que no va a ser así, o por lo menos hasta el día de hoy no hay ninguna prueba que confirme que Michael Jackson era un delincuente como se le quiere dibujar, ¿no? Pero si en el caso de que algún día pasase, de que Michael Jackson fuese esa persona que la prensa nos ha intentado dibujar esa imagen, yo no sería capaz de separar a la persona del artista. O sea, yo todo lo que tengo de él iría directamente al contenedor de la basura. Pero es que ni Jackson 5 ni nada. O sea, yo no podría. No, ni querría, o sea, ni me repugnaría totalmente. O sea, no sería capaz de disfrutar una canción cantada por él que habla de la infancia cuando sé que es una absoluta mentira. Tú, hablando de los Jackson 5, ¿qué has averiguado o qué has indagado, investigado sobre esta infancia que también se le dibuja como una etapa de explotación por parte de su padre, por ejemplo?
¿Qué sabes tú de esa infancia realmente dura, cruenta, explotada? Bueno, sí, realmente Michael Jackson fue un niño explotado desde que tenía uso de razón, ¿no? Es un chaval que nació con un talento innato. Antes de subirse a un escenario, ya su propia familia estaba asustada de cómo cantaba él, porque parecía que era un niño viviendo en un ser adulto, ¿no? Pero, a ver, Michael siempre ha denunciado los malos tratos que sufrió por parte de su padre, ¿no? Pero es que más allá de los malos tratos que sufrió por parte de su padre, los golpes que pudo haber recibido, la presión que pudo haber recibido, es que Michael Jackson vivió toda su infancia bajo el escrutinio público de su propia audiencia y de los medios de comunicación. Realmente él no ha conocido el mundo como cualquier otra persona, como cualquiera de nosotros. Él no ha conocido el mundo desde una perspectiva normal y natural, pero ya desde niño. Entonces estaba claro que Michael Jackson iba a ser una persona normal, no iba a ser una persona como nosotros. Pero eso no lo convierte en un delincuente. O sea, más allá de eso, hay unas pruebas que son importantes para determinar un crimen, lo que ha pasado con Michael Jackson, ¿no? Entonces, sí, Michael tuvo una infancia difícil, una infancia que se ha basado en el trabajo. O sea, cuando Michael Jackson tenía 14 años ya había publicado 11 álbumes de música, ¿no? Y eso es que yo no conozco a otro que haya publicado 11 álbumes con 14 años de edad. Entonces, sí, entiendo que toda esta recopilación de información que tú has tenido sobre Michael Jackson está compilada en una publicación, en un libro que tú has lanzado. Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, yo lo tengo aquí por si queréis verlo. Este libro se llama Volviendo a Neverland, que es un nombre que genera una antítesis, un contraste con el nombre del documental que se estrenó en 2019, que era Leaving Neverland, como Abandonando Neverland. Pues esto es como la vuelta a Neverland. Si queréis abandonar Neverland, ¿por qué queréis abandonarlo, no? Y hay que volver a Neverland para encontrar todas las pruebas de esas acusaciones. Y en este libro, pues aparte de analizar las acusaciones originales contra Michael Jackson, el juicio de 2005, yo diría que la tercera parte, si no la mitad del libro, está basado en el documental, en Leaving Neverland, en cómo empezaron las acusaciones de los protagonistas de esta película, de Leaving Neverland. Y en este libro pues recopilo unas cerca de 60 pruebas de fraude de ese documental. Pruebas de fraude totalmente contrastadas, ¿eh? O sea, no hay lugar a la imaginación. O sea, son pruebas de... Si dicen que Michael maltrató a estos niños en estos lugares, pues en esos lugares Michael no estaba en ese momento que dicen las acusaciones. Esos lugares propiamente dichos no existían en los momentos, en el contexto en el que acusan a Michael, porque esos edificios todavía no se habían construido en esos años, y directamente en algunas acusaciones tampoco estaban los acusadores en esos lugares. O sea, hay muchísimas pruebas que dan forma pues a estos capítulos del libro en los que hablo del documental. Y bueno, básicamente eso. ¿Cómo es la distribución de tu libro para quienes quieran tenerlo? ¿La distribución te refieres a la venta? Sí, a la venta. ¿Cómo puedes llegar a él? Bueno, en España el libro se vende en casi todas partes, en casi todas las plataformas importantes, en Fnac, Casa del Libro, El Corte Inglés, en librerías, en Norma Comics, en la propia web de Applehead Team, que es la editorial, Casa del Libro, creo que se me olvida alguno, y en Amazon. En Latinoamérica se vende a través de Buscalibre, que es una plataforma que está en varios países. No estoy muy seguro si en Ecuador está Buscalibre, pero creo que sí. De todas formas, Buscalibre tiene una pestaña de envíos internacionales y ahí se puede conseguir. Y también en algunas librerías de México, Uruguay, Argentina, Perú. A librerías de Ecuador creo que todavía no ha llegado. Ojalá llegue pronto. Pero creo que de momento no ha habido librerías que se hayan hecho con la publicación del libro. Pero bueno, es cuestión de tiempo. Ojalá poco a poco se vaya ampliando la distribución. Sí, pues queremos ya leerlo. Bueno, Manzana Cruce me corrige, no es el príncipe, es el rey. Gracias, Manzana. María José Játiva también hace una pregunta. ¿No crees, dice, que la misma realidad para nada convencional de la vida de Michael es lo que deja espacio para la duda en las acusaciones?
Sí, por supuesto que sí. Es que para las personas que no conozcan bien con detalle lo que ha ocurrido con estas acusaciones, que nadie tiene el deber de conocer lo que ha pasado con las acusaciones de Michael Jackson, o sea, para nada. Es una vida de una persona totalmente ajena a nuestra existencia, que no nos tiene ni por qué interesar a ninguno. Pero yo entiendo que la gente que no conozca bien al detalle las acusaciones ate cabos. Y para esas personas todas las piezas del puzzle encajan. Un niño maltratado, un niño que construye, una persona adulta que construye un parque de atracciones en su casa, que si se le ve con niños, que si nos... Yo entiendo que para que una persona pues muy excéntrica para estas personas, ¿no? Para los que lo quieran pensar, pues que cirugía estética por aquí, comportamiento extraño por otro lado. Yo entiendo que para todas estas personas estas piezas del puzzle encajen, pero solamente es una visión muy poco profunda de lo que era la vida real de Michael Jackson. O sea, muy, muy, muy poco profunda. O sea, eso solamente es el titular de su vida, ¿no? Y básicamente es eso, sí. O sea, en realidad sí que es verdad que habiendo visto la infancia de Michael Jackson, la gente puede llegar a imaginarse que iba a ser un adulto con problemas. Y es lógico, o sea, yo creo que es lógico. Pero vamos, eso no lo convierte en un criminal, para nada. Yo creo que ahora políticamente correcto y humano, usualmente cuando se dan estos casos, es dar la credibilidad a la víctima, digamos, de esta presunción de abusos. ¿Por qué en este caso poner un poco en duda las acusaciones de estos niños que dicen haber sido abusados por Michael? A ver, yo creo que lo fundamental de todo es siempre apoyar, o sea, fundamental es apoyar a las víctimas de abuso infantil, a las víctimas de abuso de cualquier tipo, ¿no? Pero sí que es verdad que con Michael Jackson no se concede el derecho a la duda. Por lo menos los medios no conceden el derecho a la duda. ¿Por qué? Pues porque es una persona que siempre ha estado dando de qué hablar. Y es lo que hablábamos antes. Cuanto más alto encumbramos a una persona, más disfrutamos con su caída. Entonces... Y como Michael es una persona que ha transmitido un mensaje tan humanitario, pues genera un contraste muy grande con las propias acusaciones en sí mismo, ¿no? O sea, es totalmente lo opuesto, ¿no? Si Michael Jackson está continuamente donando todo su dinero a organizaciones benéficas en apoyo a la infancia, en apoyo a las víctimas del SIDA, en apoyo a todo, ¿no? Si estás dedicando tu vida a esa labor humanitaria y de repente eres acusado de totalmente lo opuesto, llama muchísimo más la atención, evidentemente, en los medios de comunicación. Por eso, aparte Michael Jackson es la persona más famosa del mundo. Es muy lógico que las noticias sobre él negativas iban a dar la vuelta al mundo. Pero a mí me fastidia mucho que, por ejemplo, la semana pasada o hace 3 o 4 días acusaron a Bob Dylan de presuntamente haber maltratado a una niña de 12 años en el año 1965. Y los medios de comunicación rápidamente encontraron mensajes de sus admiradores de Bob Dylan en internet, en Twitter y en páginas web que situaban, que documentaban que en ese momento de las presuntas acusaciones Bob Dylan no estaba en Nueva York, sino en otro continente, en Europa. Entonces las acusaciones no habrían podido ser ciertas, ¿no? Y todos los medios de comunicación defendieron a Bob Dylan, diciendo, o sea, es que hasta casi se ridiculizaron la acusación de esta mujer que decía que en el año 65, cuando tenía 12 años, Bob Dylan había abusado de ella. Yo, sin entrar en si fue real las acusaciones de Bob Dylan, a mí me molesta mucho porque parece que con otros artistas sí que se les concede el derecho a la duda, pero con Michael Jackson no, ¿sabes? Es como, o sea, me llega a doler incluso. ¿Por qué se oculta que, por ejemplo, David Bowie fue acusado también de haberse acostado con menores de edad, con niñas menores de edad en orgías? Elvis Presley empezó a salir con Priscilla cuando ella tenía 14 años. Yo qué sé, muchísimos artistas, el cantante de Aerosmith también, o sea, muchísimos artistas han sido acusados de lo mismo exactamente que Michael Jackson, pero con los otros artistas no ha trascendido. Sin embargo, con Michael Jackson sí. Y te voy a decir por qué. Por 2 motivos. Uno, el motivo racial, que Michael Jackson es una persona negra. Otro motivo, que Michael Jackson
compró el catálogo de los derechos de distribución de los Beatles, de Paul McCartney, con un duelo que tuvo ahí con él, y eso separó a la audiencia entre los partidarios de Paul McCartney y los partidarios de Michael Jackson, que era un artista negro. O sea, en los 80 había más racismo del que hay ahora, ¿no? Y por otro lado, el estigma de la homosexualidad. Realmente los que están denunciando a Michael Jackson son niños, ¿no? A lo mejor si fuesen niñas, todo este problema no hubiese llegado tan lejos. La gente hubiese hecho... desgraciadamente, no está tan mal visto, ¿no? No está tan mal visto. Y es así, yo creo que es así. Se juntan muchísimos factores, ¿no? Sin duda, un tema muy polémico en el que te has involucrado a analizar y a investigar, pero me pregunto si tienes algún espacio en donde la gente que esté interesada sobre el tema y en compartir sus opiniones, puedo hacerlo contigo. ¿Tienes algún espacio, no sé, realizas algún tipo de conversación donde la gente pueda debatir sobre este tema? Sí, tengo un canal de YouTube, Faking News, que fue como empezó todo. Realmente yo empecé a hacer los dos primeros vídeos, los dos primeros documentales caseros que hice sobre las acusaciones se viralizaron en YouTube, alcanzaron casi 1 millón de copias, de visualizaciones. Y a raíz de eso fue cuando la editorial se puso en contacto conmigo para lanzar un libro sobre este trabajo que había realizado, ¿no? Entonces sí, yo sigo publicando contenido en Faking News, en el canal de YouTube, y a su vez sigo escribiendo en mis propias redes sociales sobre esto prácticamente día a día, porque es que prácticamente todos los días surgen noticias y novedades, ya no solo de las acusaciones, sino sobre el propio legado de Michael Jackson. Casi todos los días sigue habiendo novedades, noticias, y no solo sobre el propio Michael, sino sobre la gente de su entorno, sobre el trabajo que siguen haciendo sus músicos, sus colaboradores, cosas que siguen compartiendo, recuerdos de él, sus familiares, sus amigos, otros propios niños de la época que siguen defendiendo hoy sin parar por las redes sociales a Michael Jackson, ¿no? O sea, es muy gracioso porque cuando se estrenó el documental Living Neverland, al finalizar el documental se pedía a que otros niños de la época compartiesen sus experiencias turbias con Michael Jackson, ¿no? Intentando generar un movimiento Me Too. Pero lo que surgió, y en estos 2 años fue lo que ha pasado, fue que todos esos niños de esa época, que ahora ya son adultos, compartieron a través de las redes sociales, a través de cartas, a través de, de sus propias cuentas, mensajes y publicaciones en los que defendían a Michael Jackson y decían que Michael Jackson no era la persona que se dibujaba en ese documental, que no tenía absolutamente nada que ver. Y yo me quedo con eso, o sea, yo me quedo con el testimonio de las personas que realmente lo conocieron y que realmente convivieron y pasaron tiempo con él. Para mí eso es mucho más importante que el testimonio de 2 personas en estos últimos 20 años, estas 2 personas del documental que han cambiado su versión para pedir cientos de millones de dólares, que es lo que están pidiendo con sus demandas, cientos de millones de dólares, ¿no? O sea, ahí está la clave de todo. Estaba poniendo un poco en silencio porque hay ruido ambiente muy fuerte. ¿Qué hay detrás? Obviamente es muy complejo decirte esto y a toda persona hacer un análisis psicológico de vida, de contexto, pero ¿qué hay detrás? Así como si podemos resumirlo detrás de la vida de este hombre que no quiso crecer, que no quiso dejar de ser niño. No sé cómo explicártelo realmente. Hay quien dice, o sea, Michael siempre decía que añoraba la infancia que nunca tuvo, ¿no? Entonces yo creo que básicamente es eso. Michael se pasó toda su infancia, su adolescencia, trabajando con una presión demasiado exagerada para un niño de su edad, y yo creo que eso le generó cierto complejo de Peter Pan, ¿no? O sea, cierto y aparte es que ya no solo eso, sino es que Michael Jackson no podía salir de la calle. Realmente Michael Jackson no podría ir ahí sin que hordas de fans y de admiradores y medios de comunicación se abalanzasen sobre él, incluso le llegasen a hacer daño, porque a veces Michael ha llegado a sufrir físicamente
los golpes de la gente cuando le rodeaban, ¿no? Era muy difícil. Michael se tenía que disfrazar. Hay muchísimas y muchísimas fotos de Michael disfrazado con bigotes postizos, pelucas postizas, sombreros, gafas, incluso prótesis, porque no podía salir a la calle. Entonces, pues esa es la forma que Michael, es el motivo fundamental, yo creo, que por el que Michael construyó un mundo en su propia casa, ¿no? O sea, en su propia casa tenías maravillas del mundo, ¿no? Y todo lo que Michael veía en otras partes del mundo lo traía a su propia casa, ¿no? Porque él quería disfrutar de las maravillas del mundo como una persona normal y no podía, o sea, es que Michael Jackson no podía. Y yo creo que esa fue su forma un poco extraña para el resto del mundo, pero tampoco es tan extraña, ¿no? A lo mejor si nosotros tuviésemos el dinero que tuvo él, la capacidad económica que tuvo él, que era una de las personas más poderosas de la industria de la música en los 80 y los 90, pues a lo mejor en nuestra propia casa querríamos pues tener cosas que para nosotros que somos más humildes, a lo mejor económicamente, son un poco más excéntricas, ¿no? Pero a lo mejor si tuviésemos ese dinero, pues ¿por qué no querríamos construir un parque de atracciones gigante en nuestra casa para pasarlo bien? Hay quien construye macrodiscotecas en su casa para pasarlo bien, ¿no? Pues cada uno tiene sus aficiones, ¿no? A mí me gustan muchísimo los videojuegos, por ejemplo, o el cine. Pues a lo mejor, si tuviese esa capacidad económica como tuvo Michael Jackson, me construyo un macrocine en mi casa, ¿sabes? Pues es exactamente lo mismo. Cada uno construye lo que le gusta, lo que le divierte. Todos tenemos nuestras aficiones, pero no todos tenemos el dinero para llevarlas a cabo, ¿no? Yeah. Quiero comentar o leer, dar lectura a algunos comentarios acerca de lo que vamos hablando. Está María José Jativa, que dice: el precio inmenso de la fama es la superficialidad con la cual se puede llegar a tratar a las personas. La realidad de esta persona termina siendo inalcanzable. Y también nos dice algo que tú comentabas, Faye, que dice: qué terrible la sociedad. Si es mujer, no alarma mucho que si la violación fuera contra un niño. Una gran noticia también, dice: la aparición de Faye en el podcast de Jordi Will se ha viralizado incluso en Ecuador. Felicitaciones, Faye, por eso. Y qué honor poder conversar contigo y tener a mano a una persona tan vasta en el conocimiento sobre Michael. Y esos son los comentarios que tenemos. Ya, también nos piden que hablemos sobre las obras humanitarias de Michael, no solamente sobre este aspecto de denuncia, sino también esta parte más humana de Michael. Bueno, pues yo creo que realmente es el legado más importante de Michael Jackson, su legado humanitario que a día de hoy sigue contribuyendo. O sea, ya no solo lo más habitual que se suele hablar sobre este aspecto, como puede ser los 60 millones de dólares que consiguieron para África con el proyecto de We Are the World, ¿no? Sino que realmente los beneficios de las giras de Michael iban destinados a proyectos humanitarios, ¿no? Y Michael Jackson está en el libro Guinness como la persona que más asociaciones benéficas ha apoyado en la historia, ¿no? Y ha fundado organizaciones benéficas como Heal the World. Y yo creo que esa es que aún a día de hoy siguen surgiendo testimonios de personas anónimas a las que Michael Jackson ayudó detrás de las cámaras, por así decirlo, ¿no? De una manera privada, ¿no? Sin intentar venderlo. Y realmente es que eso dice mucho de la persona ya, ¿no? O sea, Michael Jackson realmente estuvo en más hospitales y orfanatos yendo de visita, a hacer donaciones, pues de visita como una celebridad que era, ¿no? Estuvo en más hospitales y orfanatos que en escenarios, Michael Jackson. A cada ciudad que iba del mundo, iba a visitar el hospital o iba a visitar el orfanato, daba una donación y pasaba el tiempo allí con la gente, ¿no? Yo creo que eso es el... Y se recuerda muy poco, y se recuerda muy poco, y se recuerda poquísimo. Y la verdad es que yo creo que es lo principal por lo que deberíamos de recordar a Michael Jackson. Es lo fundamental. No te escucho. Ahora sí. Sí. Con esta última acotación que has hecho, esta referencia, quiero quedarme, ¿no? Agradecerte mucho por tu tiempo, dar a conocer en las redes sociales en las que te pueden seguir a quienes estén interesados en profundizar más sobre el tema o conversar, dialogar contigo, y agradecerte nuevamente por haber compartido este espacio entre amigos y conocidos acá en Ecuador.
El placer es mío, de verdad, Ingrid, Diego, también a Fabián, que fue el que me habló de este programa que tenéis, y un placer, y que os deseo muchísimo éxito con este programa, y encantado, y a los que nos puedan estar escuchando, pues animarles a entrar en Fake News si quieren saber más, decirles que mañana voy a publicar un vídeo, la semana que viene voy a publicar otro, y bueno, si no, pues en las propias redes sociales, en Fake-Rock, ahí estoy casi todos los días comentando lo que va surgiendo, ya no solo de Michael, sino también de otros asuntos que nos pueden interesar, ¿no? Pero sí, principalmente sobre Michael, porque mi vida no es tan entretenida, creo. Bueno, quiero agradecerte también, Faye, y como siempre, el compromiso, porque los diálogos a veces son muy cortos y se nos quedan tantas preguntas, tantas inquietudes, pero hay esa predisposición tan de buena onda tuya de poder seguir conversando de este y otros temas, porque detrás, mira tú, de una figura como que podría parecer tan lejana para algunas personas o países, se encuentran muchas cosas que son cotidianas para nosotros, ¿no? El abuso, la explotación de niños y niñas, el machismo, la discriminación, el mismo uso que hacen de estos personajes los medios de comunicación. No todos, obviamente, creo que también hay que decirlo, pero sí hay algunos especializados en poder escandalizar para vender, y creo que en base o sobre esta figura siempre es posible sacar lecciones de aprendizajes. Lo que nos dicen también muchas veces los abogados, que en un juicio no puedes condenar a alguien por un testimonio. Lamentablemente tiene que haber pruebas adicionales o complementarias, dar la voz también a las víctimas, pero también dar esa inquietud de duda, porque es fundamental y necesario, porque está en juego la vida de una persona, de un ser humano, de un lado y de otro. Entonces, muy, muy importante, fundamental los puntos que tú has puesto, y como digo, nos da paso y pie para hablar de nuestras propias experiencias y vivencias. Gracias, Fe. Creo que ha resumido muy bien la base de todo esto. Muy bien. Hecho, estamos hablando, será pues hasta una próxima oportunidad. Yo te quiero agradecer, estaremos pendientes de tus redes también. Muchísimas gracias a ambos, de verdad, que paséis un buen día. Chao, chao. Y así es como llegamos al final del programa. Han pasado 2 horas y 10 minutos más entre amigos y conocidos, con Diego de vacaciones, que lo tenemos ahí en un parque de diversiones en Estados Unidos. Y bueno, nos estaremos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. Diego, ¿algo que nos quieras compartir? Sí, este fin de semana nomás estoy de vacaciones, ya el lunes a trabajar, pero un gusto haber compartido, y también agradeciéndote a ti por ser amiga, ser compañera, ser periodista, y estar también dispuesta a colaborar con este proyecto que es conjunto. Agradecer a Fabián Santillán por los enlaces, por el aspecto técnico, y acá también a Diego Vaca, porque nos ha servido con esta infraestructura técnica también para poder conectarnos y poder conversar como que estuviéramos juntos. Eso es, la pandemia nos ha enseñado que podemos estar lejanos físicamente, pero no tenemos que estar socialmente lejanos. Podemos estar juntos a través de estas tecnologías también. Así que agradecerte a ti infinitamente, y si Dios quiere será hasta una próxima oportunidad. Espero la próxima semana. Claro que sí. Muchas gracias a todos quienes nos siguieron a través de Radio Río 95.7 FM y a través de las redes sociales. Una buena mañana y resto de tarde para todos. Gracias.